Jo. Bueno, nada, Javi, me estabas preguntando por el espacio y las cosas de la Luna. Yo veo lo que hago es a partir de la mitología, de lo que uno se da cuenta es de que la Luna al final ha sido siempre lo primero. O sea, se dice en el principio que fue el verbo, no, en el principio fue la Luna. Wow, Antes ¿y de las eso? palabras fue la Luna. Claro, o sea, antes de las palabras, antes de las historias, antes del pensamiento simbólico fue la Luna. La Luna siempre estuvo ahí. Hicimos observar la Luna que estaba ahí y encima yo creo que nosotros entendimos que la Luna no se entendía. Ajá. Porque la Luna es un devenir, que eso lo sabes tú bien por Hegel, entonces la Luna es un devenir, la Luna al final acaba siendo algo que muestra las mareas o muestra, por ejemplo, los ciclos de la mujer, y por eso fue la primera diosa, la triple diosa. Qué bonito. Tres formas de la mujer, la doncella con la luna nueva y la luna creciente, la madre con la luna llena y la anciana con la luna menguante. Por eso como que hay una relación muy bonita, ¿no? Muy intensa del ser humano con la luna y aparece en todos lados, ¿no? Los lunáticos, el hombre lobo. O sea, realmente... En todas partes aparece la luna. Lo primero que era observar la luna y ver la luna. De hecho, los astrónomos tenéis un santo patrón, que sería en la mitología griega. Sí, ¿No sí, sí, sí. sabías? ¿Conoces la historia? Pues hay la luna que está pasando por encima de la Tierra, llega un momento en que se enamora de un muchacho. Ajá, no sabía. De su delicadeza, de la delicadeza que tiene al dormir. Ajá. El chico está dormido a la luz de la luna y la luna cuando pasa dice, espera, y se queda mirándolo y se enamora de él, de un chico que se llama Endymión. Y como quiere Ajá. quedarse para siempre, le pide a Zeus que le conceda la eterna juventud, pero Zeus, que los dioses hay que tener cuidado cuando les pides cosas, los dioses le conceden la eterna juventud, pero también el sueño eterno. Ajá. Así que Endymión dormía, se pasaba las noches durmiendo sin sueños, en un sueño eterno para poder preservar su belleza y ser besado por la luna. Y aún dormidos tuvieron 50 hijos, Endymión con la luna, que son las Ajá. 50 lunas que hay entre una olimpiada y la otra. Ajá. Ajá. 50 lunas, 50 veces 28 días te van a sumar los 4 años que hay entre las olimpiadas, que están medidos también por la luna. Y fíjate lo que es la cosa. Las carreras en las olimpiadas Sí. están marcadas cada 4 años como si fuese una carrera lunar. Luego nos llevaron a otra carrera lunar en el siglo XX, que fue a ver quién llegaba primero a la luna, porque estamos celebrando eso, la primera o la segunda llegada a la luna. Bueno, eso ya lo discutirás tú después. No me vengas con negacionismo. Pues sí, estamos entonces en la tercera carrera, porque ahora es con los chinos. Claro, ¿no? Fenomenal. Pues fíjate, eso es el personaje de Endymión. Y Plinio el Viejo, él decía Interesante. que es el primer astrónomo, Endymión. Y él asimismo se reconocía como astrónomo y decía que era una metáfora. El amor por la luna era una metáfora, no era un encuentro de carácter romántico, sino que era alguien que se ponía a ver la luna por las noches y entonces por el día dormía para poder ver la luna por la noche, el primer astrónomo. Y de hecho a Galileo lo llamaron el joven Endymión. Y si hubiese HBO en la época de Galileo, habían hecho una serie que se habría llamado El joven Endymión. Ah, Habría hecho de un personaje mitológico, te das cuenta. La luna siempre estuvo ahí. Y la luna, hay otra cosa que es muy hermosa, que me la contó Drexler, sí. y esto lo sabrás, que es una coincidencia maravillosa y es a lo que nos lleva a la vida poética, que la luna y el sol están a tal distancia de la Tierra que desde la Tierra los vemos parecidos, de tamaño parecido. Por eso casamos a la luna con el sol. Sí. O sea, la relación de 400, está 400 veces más cerca la luna, pero es 400 veces más pequeña que el sol. Por eso su tamaño angular en el cielo es la misma y lo que hace que se den los eclipses, pero no es una cuestión física, es casualidad que sea así. Es casualidad, pero tú fíjate lo que es la casualidad. La casualidad genera la poesía. Sí. Porque a partir de ahí nosotros siempre que le queremos dar sentido, porque los seres humanos lo que hacemos es darle sentido a las cosas, es que aparezca el sentido del por qué es eso. No aceptamos el azar. Y poéticamente esto es interesante también, porque de ahí generamos las historias. Las historias de la luna y del sol, de Apolo y de Artemisa, que son peligrosos, dioses peligrosos. Y es muy interesante, ¿tú crees, bueno, la relación entre mito y ciencia, ¿no? ¿Crees que el mito esconde ciencia, que esconde realidad, que esconde verdad? Yo creo que el poeta crea la realidad. Directamente, como por ejemplo esto de las carreras espaciales u otras cosas. Creo que esto lo contaba Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro decía que él, cuando escribió sus crónicas del Sochantre, que ocurren en Bretaña, él no había estado nunca en Bretaña, y que luego cuando ya estaba el libro publicado y tal, tuvo la ocasión de ir
a visitar la Bretaña de Francia y él decía, bueno, si Bretaña se equivocó, peor para ella. Pero yo creo que las cosas están muy bien como yo las conté en mi libro. Y efectivamente, dice Cunqueiro, estaban las cosas ahí exactamente donde las había puesto y como las había puesto. Porque hay algo de la poesía, hay algo de la intuición que genera todo eso y genera toda la ciencia y se adelanta al lenguaje publicitario. Todo lo que hacen los publicistas, por ejemplo, lo hacían antes los. En cuestión de semana. En los casinos de Estados Unidos llaman a expertos en guión para poder anticipar posibles desfalcos y cosas así, porque el poeta está por delante de lo que pueda ocurrir. Siempre está moviéndose en lo posible. Y la ciencia lo que se mueve antes en lo probable. Me encanta eso porque es verdad. He estado estudiando con un amigo mago que me decía lo mismo, que ahora la neurociencia está descubriendo cosas que los magos sabían desde hace 3 años. Claro, claro. Ese poder de intuición, incluso del conocimiento experiencial por encima del observacional o el encerrado en laboratorio, ¿no? Es que es así. La poesía es que es intuición. Y al final, hombre, no aciertas en todo, pero en las que aciertas, aciertas. Y cuando se trata, como en la magia o como en la publicidad, de los elementos humanos, es una pasada. O sea, la psicología humana, vas mucho más rápido. Y al final acaban apareciendo las cosas. Hay alguien que se imagina un cisne blanco y un cisne negro, y el cisne negro, todo lo que es concebible, al final acaba siendo de alguna manera posible. Y, ¿cómo ves el tema de la literatura actual, el espacio? ¿Crees que este viaje a esta nueva era puede traer nuevas historias? Yo creo que sí. Porque al final la ciencia no deja de ser un elemento que nos transporta a todos y que nos atraviesa a todos en el imaginario. Y entonces eso va a generar nuevas poéticas basadas en la ciencia, como antes había nuevas poéticas basadas muchas en la religión. Entonces, si hay una nueva época espacial, tendremos una nueva época de ciencia ficción y de cosas que podamos imaginar, o simplemente no imaginar, pero confirmar. Que la ciencia confirma las intuiciones de los poetas. Yo ahora estoy viendo Dune y estoy encantado. Ya. Pues, Héctor, muchísimas gracias. También gracias por tu paciencia. El primero, siempre se llevan los accidentes en primero. Eres el primero. Pues ha sido un placer, Javi, saludar este camino a la luna, este primer camino a la luna, o este tercer camino a la luna, según se mira, o esta tercera carrera. La tercera carrera. Y que ya contaremos qué es lo que pasa, qué es lo que encuentran y si podemos hablar de más mitologías y de nuevos escritos en las estrellas. ¿Cómo se llama el que me dijiste, este tipo que...? Endymión. Endymión. Me lo voy a escribir A Galileo lo llamaban el nuevo Endymión, el joven Endymión. Y Oscar Wilde decía que los astrónomos habían acabado con la mirada romántica de la vida, porque Endymión tal. Pero bueno, es muy bonita la idea de la luna enamorada de una persona de una manera tan sutil. El primer libro de ciencia ficción lo escribió Kepler, Somnium, sí. Y soñaba que iba a la luna. Un sueño de un viaje a la luna en el año 1500. Bueno, solo... Bueno, ciencia ficción no, porque bueno, había ficción en el mundo antiguo. El primer libro de ciencia, ¿no? De viajes al espacio. La primera novela. Bueno, eso lo tienes uno antes. A ver. Tienes uno antes. Tienes uno de un autor que se llama Luciano de Samosata. Estamos hablando del siglo II, si no recuerdo yo mal, que habla también de cómo llega a la luna y cómo encuentra en la luna, él agarra un barco y van tiran hacia arriba después, ¿no? A través de las columnas de Hércules tiran hacia arriba y encuentran personajes que viven en la luna y que son como bichos que luchan contra los del sol. Es una cosa curiosísima. Es un viaje a la luna que él cuenta, Luciano de Samosata, que es un irónico. Él se pregunta también si Ulises quería volver o no quería volver, cosas así. Es muy divertido. Y dice que Ulises no quería volver y que al final vuelve por error, pero que el perro, como lo encuentra sin querer, se acaba matando al perro, pero que lo mata a él. En fin, Luciano es así. Y tiene este viaje a la luna con unos seres rarísimos. Ya te lo contaré para otro día. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo enorme. Pasadlo muy bien. Chao. Gracias.